Hola, bienvenidos a una nueva lectura bíblica. Hoy vamos a leer el capítulo 14 del libro de Mateo. En el anterior capítulo, nuestro Señor Jesucristo nos enseñaba cómo era el reino de los cielos y nos daba la parábola del sembrador, el trigo y la cizaña, el ejemplo de la perla de gran precio, del tesoro escondido, de la red. Y ahora vamos a continuar con esta lectura. Vamos a disponer este tiempo en manos de nuestro Señor y que sea Él enseñándonos a través de su palabra. Señor, Padre eterno, gracias Dios por tener la libertad de poder leer tu palabra, de poderla escuchar, Señor, entrar en ella y conocer más de ti. Gracias por lo que nos vas a enseñar en el día de hoy. Dispón nuestro tiempo, nuestros corazones, todos nuestros sentidos, Señor, y que sea tu Espíritu en cada uno de nosotros, enseñándonos y dándonos ese mensaje claro que tú nos quieres dar. Te damos gracias en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, iniciemos con la lectura del capítulo 14. Inicia con la muerte de Juan el Bautista y dice así. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis.
Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo: Verdaderamente eres hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Aquí termina el capítulo 14 y está el acontecimiento de la muerte de Juan el Bautista, que ocurrió por petición de la hija de Herodías. Y simplemente Herodes lo que hizo fue cumplir su palabra. Jesús es avisado de esto y él, me imagino que se entristeció, lógicamente, pero lo que hizo fue seguir haciendo la obra. Y es cuando llega la noche y llega la alimentación de los 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y muestra una nueva señal de su poder. Con 5 panes y 2 peces ha alimentado toda esta multitud y aún se han recogido 12 cestas de todas las sobras que quedaron. Y después de esto Jesús se retira a orar. Y es un ejemplo hermoso porque se retira solo en un monte a orar, a comunicarse con su Padre, y envía a sus discípulos a atravesar al otro lado en la barca. Y es cuando sucede el milagro de que él anda sobre el mar. Y viene Pedro a decirle: si eres tú, permíteme andar sobre el mar, ir hacia ti. Y Jesús le dice: ven. Y Pedro lo hace, se baja, comienza a caminar. Pero en el momento en que siente el viento, siente que está sobre el agua, siente que el Señor le está esperando y que va hacia él, duda y empieza a hundirse. Y Jesús le dice: ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Y esto nos puede suceder en muchas ocasiones, en esas situaciones turbulentas que podemos estar pasando, que sabemos que nuestro Señor está ahí, que simplemente cuando le digamos: Señor, sálvame, Él va a extender su mano y va a salvarnos y a rescatarnos. Y Él está dispuesto. Pero cuando vemos que está sucediendo, dudamos y volvemos a dudar, a caer, a llenarnos de angustias, y nos falta fe en que nuestro Señor nos puede salvar. Y esto es una enseñanza que Dios nos da. No importa en la situación que estemos, recordemos incluso el mar representa el mundo. No importa, podemos caminar por encima del mar, por encima de las dificultades, así el viento sea contrario. Pero lo importante es que nuestra fe no flaquee, que no haya dudas en nuestro corazón, que nuestro Señor nos salva, que Él nos lleva de su mano y nos va a sacar adelante. Y es importante no olvidar esto, es muy práctico. Y creo que es más que suficiente la enseñanza de este capítulo. Entonces estemos meditando cuando estamos en estas situaciones y recorremos a nuestro Señor, oramos: Señor, sálvanos, Señor, ayúdanos. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Dudamos? Entonces ahí tendremos la respuesta de por qué. Porque no vemos salidas, porque en vez de sentir que salimos nos hundimos, porque dudamos, porque nos falta fe.
Les deseo un feliz día lleno de muchas bendiciones y nos vemos en la próxima lectura bíblica. Chao.